Bueno, buenas tardes. El día de hoy continuamos con nuestra enseñanza de Pásame otro ladrillo, revisando la historia de Nehemías y su actuación como un líder, como ejemplo para nosotros. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 8, que se llama Cómo manejar la promoción. Antes de iniciar nuestra lección, vamos a poner esto en manos de Dios. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la oportunidad de conocer más de ti, Señor, de ser guiados por ti a través de las lecciones que nos dejaste en tu palabra. Te pedimos que me uses como instrumento útil para difundir tu palabra y que abres la mente y el corazón de mis hermanos para que reciban lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. En nuestro mundo actual, sí, se habla mucho. Hay muchos libros, hay películas, hay conferencias de cómo superar la adversidad, de cómo lograr la prosperidad. Incluso se puede decir que hay muchas personas que han prosperado a base de decirle a los demás cómo prosperar. Sí, pero casi nada se habla, se escribe de cómo triunfar en medio de la prosperidad, cómo triunfar en medio de una promoción en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Hemos estado estudiando Nehemías y su ejemplo como líder, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo reaccionó él a su autoridad, a haber sido colocado en un lugar de autoridad. Está basado en Nehemías 5, del 14 al 19, y vamos a darle lectura para ponernos en contexto. Dice el versículo 14, durante los 12 años en que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo, al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Y cierra en el versículo 19, diciendo, oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Estamos viendo su historia de una manera muy sucinta, muy resumida, y estamos viendo su actuar. ¿Sí? En base a esto, vamos a ver algunos puntos, 6 puntos o 6 temas a considerar respecto a la promoción, ¿sí? O al éxito, cuando tenemos éxito en nuestra vida. Número 1, la prosperidad es peor que la adversidad. Se dice que por cada 100 hombres que pueden soportar la adversidad, los tiempos duros, los tiempos difíciles en su vida, ¿sí? Solo uno puede superar la prosperidad. La prosperidad y la llegada de ella puede ser dañina si uno no está preparado física, mental y espiritualmente. ¿Sí? Si esto sucede y nos llega desprevenidos, en vez de beneficiarnos, vamos a ser perjudicados. Vamos a ejemplificarlo. ¿Sí? Hay muchísimos ejemplos de personas que han ganado la lotería y a la vuelta de poco tiempo
terminan perdiendo todo. El Fondo Nacional para la Educación Financiera, que es una organización sin fines de lucro que está ubicada en Denver, Colorado, Estados Unidos, nos dice que, de acuerdo a sus estudios, calcula que el 70% de las personas que ganaron la lotería acaban arruinados en solo 5 años. ¿Sí? También, hablando de casos que obtenemos el éxito y al final terminamos arruinados, hay muchos ejemplos de deportistas que no supieron manejar el éxito y perdieron todas sus ganancias. Por ejemplo, los boxeadores Mike Tyson, Evander Holyfield, el basquetbolista Scottie Pippen, Allen Iverson, Ronaldinho en el fútbol y muchos otros que conocemos también a nivel nacional. Hay muchas causas para ellos, aparte de no estar preparado, hay muchas causas para no triunfar en medio de la promoción, del ascenso o de la prosperidad. Y vamos a ver 5 de ellos, ¿sí? La falta de una cultura financiera, ¿sí? La mayoría de la gente no tiene la cultura de ahorrar, no tiene la cultura de guardar para mañana, ¿sí? Al no tener esto, pues no pensamos a futuro, no estamos pensando en los años postreros. Número 2, toma de decisiones basadas en las emociones. Y esto, pues no nada más nos perjudica ahí, sino nos perjudica a lo largo de nuestra vida. Sí, muchas veces, sí, cuando vivimos en privaciones, pues lo primero dice este mismo estudio que muchas de las primeras cosas que se compran es una casa y autos de lujo. Entonces, ¿por qué? Porque nos hacen sentir bien, porque nos hacen sentir seguros. Tocan nuestras emociones. Entonces no estamos pensando con la cabeza fría y por lo tanto las decisiones que tomamos no son benéficas. Número 3, es un concepto que le llaman contabilidad mental y que explicado de una manera más sencilla se trata de cuando ganamos dinero sin esfuerzo. A todos nos han enseñado desde chicos que tenemos que sentir que ganamos, que lo ganamos algo, que nos costó algo, porque lo que no nos cuesta trabajo, no lo valoramos y se nos va a ir muy fácil. Es el mismo tema. Como este fue un dinero ganado sin esfuerzo, ¿sí? Al menos en lo que toca a los que ganaron la lotería, pues así se va. O sea, no hay el concepto de todo lo que le costó para llegar ahí y lo dilapidan rápidamente. El número 4 son gastos en exceso, ¿sí? No hay conciencia de cuánto es lo que se tiene, en qué se puede ir y se empieza a comprar en exceso sin necesidad, ¿sí? Y muchas veces se reúnen demasiadas cosas repetitivas, ¿sí? ¿Cuántos de estos deportistas se llenaron de autos de lujo, ¿sí? Sin haber necesidad? Y por último, ¿sí? Dice que otra de las causas es renunciar a la fuente de ingresos actual sin un plan alternativo. Otra vez, dejándose llevar por las emociones, pues dejan su trabajo, se sienten de alguna manera libres, ¿sí? Y pues empiezan a gozar la vida y aunque hubo un gran ingreso, pues empiezan los egresos sin que haya nuevos ingresos. Entonces esto tarde o temprano va a llevar a que las arcas queden vacías. ¿Ok? Entonces, la prosperidad, si no estamos preparados, es peor que vivir en adversidad. El punto número 2 es que al hombre en su egoísmo le gusta hacer alarde de su poder. Nos gusta presumir. Somos egoístas, egocéntricos, tenemos orgullo, Señor. Y pues cuando nos da mucha gente, se deja llevarse, se cree. Dicen algunos que se sube a un ladrillo y se marea, ¿no? En el Salmo 75, 5 al 7, dice de la siguiente manera: no levantes tus puños desafiantes contra los cielos.
ni hables con semejante arrogancia, pues nadie en la tierra, del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga, Él decide quién se levantará y quién caerá. Entonces a veces nos llenamos de orgullo creyendo, ¿sí?, y estando ciertos de que es nuestro mérito propio el que nos llevó ahí. Pero si escuchamos y si leemos y si analizamos este salmo, pues dice que Dios es el único. Él es quien levanta y Él es quien permite que caigamos. Entonces debemos de dejar a un lado el orgullo. Mateo 6:2 también lo menciona así. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. No debemos enorgullecernos de lo que Dios nos da, de lo que Dios permite en nuestras vidas, considerando lo que es mérito solamente nuestro. Siempre debemos de recordar de dónde vienen nuestras bendiciones. El punto número 3 que debemos de tomar en cuenta: José, Daniel, Esther, Amós, David, Nehemías, todos ellos fueron promovidos a posiciones de preeminencia, posiciones de autoridad. Y con excepción de David, todo el resto fue promovido por autoridades inconversas, ¿sí? Estas personas, ¿sí?, analizándolo, fueron justas delante de Dios. Y Dios los puso en ese lugar para usarlos para sus planes, ¿sí? Eran personas que estaban dispuestos a hacer las cosas para Dios y Dios los utilizó. Si ponemos primero el reino de Dios y su justicia, como lo dice su palabra, y demostramos que podemos ser instrumentos útiles, que somos mayordomos confiables de lo que Dios nos da, ¿sí?, entonces Él va a obrar, Él va a promovernos para llevar a cabo su plan, utilizando incluso a la gente menos pensada, incluso a gente que no cree en Dios. Punto número 4. ¿Qué hizo Nehemías cuando tuvo la promoción? Dice que solo la aceptó, ¿sí? En Nehemías 5:14 se toca. Dice que no reclamaron ración, simplemente aceptaron la promoción, simplemente se puso a trabajar. Es todo lo que pasó. No, de nuevo, es no llenarnos de orgullo, es aceptar a dónde nos lleva el Señor y saber que hay un propósito ahí, ¿sí? No fue puesto por mi mérito propio y no es solo para mi beneficio. Dios nos bendice y se agrada en hacerlo, pero siempre hay una razón después de esto. No es únicamente para nuestro beneficio. Punto número 5. Hoy más que nunca se necesitan cristianos en lugares de influencia en la sociedad. Artistas que hablen de la palabra de Dios, el gobierno que actúe como siervo de Dios, universidades que enseñen y que se guíen por los mandamientos de Dios, comercios, ¿sí?, negocios que sean justos en sus balanzas, que hagan las cosas acorde al Señor, ¿sí?, y industrias que de igual manera apliquen los mandamientos del Señor para bendecir a otros. En Primera de Crónicas 4:10 se está hablando de Jabes. Dice, él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Por otra parte, también en Proverbios 29:2 dice de la siguiente manera, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime, ¿sí?
Debemos aceptar el reto cuando Dios nos asciende o nos da una promoción, pero también aquí lo dice, podemos igual que Jabes pedirlo, ¿sí? Y Dios verá nuestro corazón, ¿sí? Dios verá nuestra fidelidad, ¿sí? Y si Él lo considera acorde a su voluntad, lo va a dar, ¿sí? Pero pues debemos guiarnos, como dicen Proverbios 29:2, que si gobernamos, ¿sí? Ya sea en cualquier puesto en el trabajo, en el gobierno o en cualquier lugar que Dios nos dé la promoción, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus principios de justicia, el pueblo o nuestros subordinados o las personas que estén a nuestro cargo van a alegrarse. Deben de notar una diferencia cuando un hijo de Dios es el que está a cargo que cuando no lo es. Entonces debemos esforzarnos y actuar de acuerdo a los principios de Dios siempre que estemos en un lugar de preeminencia. Punto número 6 y último de esta parte. Dice, con cada ascenso vienen privilegios ligados. Pero en este caso Nehemías no se aprovechó de ese puesto para su beneficio personal. Él mismo ahí lo dice, no tomó ni siquiera el sueldo ni la ración que le tocaba de alimentos, e incluso él de su propia bolsa alimentaba a 150 judíos y a todas las visitas que venían. Sí, me imagino que debería haber tenido una buena cuenta al ser copero del rey, porque no utilizó nada, no les pidió nada, y de esta manera el pueblo fue bendecido y él actuó de una manera justa delante del Señor. No se aprovechó en ningún momento, no pidió como los anteriores gobernantes las 40 monedas de plata que exigían y no puso cargas pesadas sobre ese pueblo. Ok, como punto siguiente vamos a ver 4 tentaciones que se presentan a una persona que acepta este ascenso. Son 4 tentaciones a las cuales tenemos que conocer y estar preparados, como les comentaba al principio. Si no estamos preparados física, mental, espiritualmente, vamos a fracasar. Entonces tenemos que considerar que esto se va a presentar en X momento durante el tiempo que estemos ahí. El número 1 es en lo moral. Al tener en algunas situaciones en el gobierno, en algunas empresas, en un puestos elevados, se llegan a tener cuentas ilimitadas, ¿sí? O cuentas para gastos. Debemos ser unas personas de integridad, ¿sí? No debemos aprovecharnos de esta posición de privilegio y empezar a utilizar estas cuentas, ¿sí? Para beneficio y que no sea para lo que fue diseñado. Nosotros como hijos de Dios debemos de poner la muestra, debemos utilizar las cosas, ¿sí? Para lo que fueron diseñadas y no para nuestro beneficio personal. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, ¿sí? Porque nosotros, independientemente de todo, vamos a darle cuentas a nuestro Señor de esto y tenemos que dar un buen testimonio. Tenemos que dejar, ¿sí? Un buen sabor de boca y tenemos que dejar, ¿sí? En alto el nombre de nuestro Dios. El no estar preparados, el dejarse llevar por los placeres del mundo, por el dinero, por lo que pueda obtener y porque tal vez en algún momento no se te pida rendición de cuentas, ha llevado a algunos, incluso cristianos, a arruinar su vida personal y han caído en conflictos por no estar preparados. Entonces, consideremos esto, ¿sí? Usemos lo que se nos da en el puesto que obtengamos para lo que fue diseñado en la medida que fue diseñado, de una manera justa. Número 2, segunda tentación, es que podemos tener la tentación de formar nuestro propio imperio, ¿sí? Nehemías cuando vino no utilizó su posición para hacer su propia empresa, para que en vez de que la constructora se llamara Nehemías S.A., la que estaba arreglando la muralla, no lo hizo. Él fue humilde, ¿sí? Y él utilizó a la gente que estaba ahí.
En el caso contrario, podemos ver el ejemplo de Absalón, hijo de David. Era una persona, lo describe la Biblia, como una persona sin defectos físicos, ¿sí? Era hermoso de apariencia, con un cabello, sí, exuberante y con una personalidad magnética, pero en el fondo era rebelde en su corazón, ¿sí? Y él no soportó ser promovido a una posición de privilegio por su padre. David no lo educó adecuadamente. Él pasaba mucho tiempo alejado de su hijo, de sus hijos, y por lo tanto no le prestó el tiempo adecuado. Y a causa de esto, como nos pasa a todos los padres que no tenemos el tiempo muchas veces porque nos dedicamos demasiado al trabajo o a otras cosas, pues tenemos un cargo de conciencia, un sentimiento de culpa por haber sido negligentes. En este caso, David promovió a su hijo debido a esto, a la corte real. Entonces esto nos debe servir de ejemplo para nosotros, ¿sí? No hacerlo, no repetirlo. Si la palabra de Dios habla de lo bueno y de lo malo, es para que veamos, ¿sí?, los ejemplos y podamos tomar mejores decisiones. Entonces, así pasó con Absalón, dice. Absalón no fue capaz de asimilar esta parte y incluso vemos, ¿sí?, que con tal de restarle poder a su padre, él se sentaba a las puertas de la ciudad donde se resolvían las situaciones y él se robó el corazón del pueblo al fallar a favor de él y aún decir que David no tenía tiempo para atenderlos. Él actuó a sus espaldas y traicionó a su padre. Posteriormente derrocó el gobierno de su padre, lo echó del trono. David tuvo que huir de la ciudad, ¿sí? Pero recordemos, ¿sí?, cuál fue el castigo, ¿sí? Al haber actuado de esta manera, pues él murió a manos de Joab, ¿sí?, después de una rebelión muy corta. Tentación número 3. Cuando estamos en esta posición de preeminencia, podemos ser tentados a favorecer a amigos y familiares o promoverlos en caso de que tengamos cargos públicos. ¿Qué dice Nehemías 5:15? Dice, los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo, al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Dice, hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. O sea, no nada más eran ellos, los gobernadores anteriores les daban carta abierta a sus ayudantes para que ellos también hicieran sus fechorías. Entonces, favorecieron, seguramente eran amigos, familiares, ¿sí?, y esto no terminó bien. Nehemías se rehusó a actuar como ellos, ¿sí? Pudo haber dicho, pues bueno, esta es la costumbre que aquí se utiliza, puedo hacer lo mismo, como muchas veces lo hacemos nosotros, pero no, él temía al Señor y no lo hizo. También se recoge en el libro con su nombre que nunca compró tierras para sí, ¿sí?, como vemos en algunos gobiernos. Todos sus criados trabajaron en la construcción de la muralla, incluso él mismo se fue y se ensució las manos y trabajó en la construcción de las murallas, y no nada más eso, a sus trabajadores, a sus criados también los mandó a trabajar. O sea, lejos, como lo vimos, de usar todo lo que le daban y abusar de él, él puso de lo suyo para que se lograra la meta a la cual había sido llamado. También usó su dinero para alimentar al pueblo y a los visitantes. Como vimos, ¿sí?, 150 judíos más las visitas, y hace una descripción de todo lo que se consume, y pues creo que eran de buen apetito como nosotros. Salomón no pudo soportar la promoción, a pesar de que al inicio, sí tuvo un inicio prometedor al solicitar, cuando era muy joven de edad y fue nombrado rey, él le pidió a Dios sabiduría para guiar a su pueblo, al pueblo de Dios,
Esto agradó a Dios y le dio la sabiduría, ¿sí? Tanto se la dio que es conocido como el hombre más sabio, pero también le concedió riqueza y muchas cosas más, de tal manera que también Salomón es conocido como el rey más rico que ha existido. Después, ¿sí? Al igual que le pasó a su padre David cuando hizo un censo sin consultar a Dios, se le olvidó que el pueblo era de Dios y él solo era un representante, ¿sí? Y les impuso cargas pesadas, les impuso impuestos muy pesados, ¿sí? Se dice que a la corte la tenía que mantener cada tribu un mes, ¿sí? Al ser 12, les tocaba un mes a cada uno mantener y era muy pesado, ¿sí? Salomón poseía escudos de oro sólido, como se ve en la descripción. La plata dicen que abundaba como piedras, ¿sí? Yo creo que como nosotros vemos las monedas, a veces ni las queremos, así también veían la plata y a lo mejor era demasiado común. Usaba vasos de oro puro. Su trono era majestuoso, ¿sí? De marfil y cubierto de oro fino. Pero al esclavizar a su pueblo con impuestos, finalmente se corrompió al final. ¿Y cómo podemos sentir cuál era el sentir del pueblo de Dios? Pues en Segunda de Crónicas Segunda de Crónicas 10, ¿sí? Cuando Roboam va a ser su descendiente, se acercan, ¿sí? Los líderes a él. ¿Y qué le dicen? Segunda de Crónicas 10:4 dice, su padre, Salomón, fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que recordar que somos mayordomos, que no estamos ahí para utilizarlo para nuestro beneficio. Debemos recordar, sí, que nuestra vida es corta, que somos frágiles, ¿sí? Y que estamos para servir, que un líder está para servir, no para ser servido como Jesús. Y por último, la cuarta tentación en que podemos caer. No lograr hacer una separación entre el puesto en que estamos y nosotros. Son dos cosas diferentes. Uno somos nosotros, otro es el puesto. Y muchas personas, ¿sí? Pues son gerentes y ya son gerentes. O sea, es el gerente Luis Pérez, ¿sí? En vez de ser Luis Pérez que está ocupando temporalmente un puesto de gerente. Entonces, nos dejamos llevar por esto. Hay que saber separar las cosas. Yo soy la persona y el puesto es el puesto, ¿sí? No debemos olvidar nunca que el líder está para estar al servicio de la gente a su cargo, ¿sí? Recordemos a Moisés. Moisés era el líder, pero él estaba al servicio de la gente, le resolvía, ¿sí?, la necesidad de alimento, de agua, los guiaba, ¿sí?, y resolvía sus disputas. Estaba a su servicio. El papel de liderazgo en Nehemías también estaba orientado al servicio al pueblo. Él estaba haciendo las cosas para el pueblo. Estaba en un puesto en el que Dios lo puso, pero él seguía siendo Nehemías, el siervo de Dios. Se mantuvo sensible a las necesidades del pueblo y no perdió el control de sus emociones. Y miren que tuvo muchas situaciones difíciles a lo largo de esta tarea. Pero analizando lo que hizo Nehemías, podemos ver cuál fue la motivación de Nehemías. El temor a Dios, lo dice en el capítulo 5, versículo 15, la parte final. ¿Cuál era la meta de Nehemías? Buscó el premio en Dios, no en la tierra, como se habla en Nehemías 5:19. Acuérdate de mí por todo lo que he hecho por tu pueblo y bendíceme. ¿Cuál fue la inspiración de Nehemías? El ser aprobado delante de Dios. Él temía a Dios, ¿sí? Y él estaba muy identificado quién era él y que el puesto solo era temporal y no era para su provecho, sino para bendecir, para bendecir a los que él estaba liderando.
El Salmo 139, del 23 al 24, dice de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esto es estar consciente, ¿sí? Estar consciente es saber que fallamos, pero estar seguros y listos a ser reconvenidos, a recibir dirección y a corregir el camino, que es otra cosa que debe hacer quien está en lugares de preeminencia. No siempre tiene la razón, tiene que escuchar a los demás, principalmente a Dios, pero tiene que escuchar consejos sabios y saber cambiar de rumbo. Bueno, finalmente vamos a ver 7 lecciones que recogemos que se pueden aprender. 7 lecciones a aprender. Número 1, Dios es quien nos pone en los lugares de prominencia. Nunca debemos olvidar que no son nuestros méritos, que no es nuestra inteligencia, ¿sí? Que no es nuestro carisma, es Dios el que abre puertas, el que cierra puertas, el que levanta y el que deja caer. Nunca lo olvidemos, ¿sí? Nunca nos llenemos de orgullo por el lugar en que estamos, al contrario, de agradecimiento y con temor, porque toda promoción trae una responsabilidad, como le decían al hombre araña. Entonces, tenemos que estar conscientes. Número 2, estamos en ese lugar para servir a Dios. Tenemos que llevarlo a Él, tenemos que llevar su palabra, tenemos que llevar, ¿sí?, sus estatutos, ¿sí? Y no olvidar que todo trabajo, debemos trabajar como si trabajáramos para Él, ¿sí? Y hacer lo que a Él le agrada. Servirlo ahí donde estamos, tratar a la gente como Él quiere que sea tratada. Dejar en claro esa parte. Número 3, estamos ahí para servir a quienes dependen de nosotros. No estamos en ese lugar de prominencia para abusar de los que están debajo de nosotros, a los que dependen de nosotros, a los que están bajo nuestra autoridad. Estamos para guiarlos, para servirlos, ¿sí?, para bendecirlos. Nunca debemos olvidar, un líder, ¿sí?, se preocupa por bendecir a los que están bajo su autoridad, no por abusar de ellos. Número 4, debemos siempre mantenernos humildes. El que yo sea el jefe, el gerente, la máxima autoridad no quiere decir que voy a dejar de hacer cosas. No debemos perder el piso, no debemos marearnos por nuestra propia inteligencia y nuestro propio poder. ¿Sí? El punto número 1 que vimos nos ayudará a recordar esto. No fuimos nosotros, fue Dios. Ninguna tarea es demasiado insignificante para que la hagamos. Recordemos a Nehemías. Nehemías se ensució las manos. Nehemías, ¿sí?, ayudó en la construcción. ¿Sí? No se quedó a ver y a ordenar y a supervisar. Entonces, debemos de mantener la humildad. Número 5, debemos de cuidar nuestro testimonio en la manera en cómo nosotros nos comportemos, en la manera, ¿sí?, como tratemos a la gente, en la manera como usemos los recursos que son puestos a nuestra disposición, ¿sí? ¿Vamos a traer bendición al nombre del Señor o no? ¿Sí? Todos saben que eres cristiano y estás actuando de una manera equivocada, pues vamos a traer suciedad al nombre del Señor, lo cual nadie queremos hacer. Todos queremos o debemos de querer que nuestras acciones lleven a que otros alaben al Señor. Entonces debemos cuidar nuestro testimonio. Debemos de obrar como Él nos los pide, trabajando arduamente, ¿sí?, y haciéndolo de una manera honesta, íntegra, honrada, buscando siempre el beneficio
de los demás y que eso sea lo que quede. Es que eso sea lo que dejemos. Número 6. Hay algo que se nos olvida y debemos de tenerlo consciente. No vamos a ser eternos en ese lugar. Estamos de paso. Sí. Hoy estamos, mañana no vamos a estar y mañana estará otra persona. Pero es importante separar la persona del puesto. Luis Pérez ahorita está de gerente, mañana, en un año, en 2 años ya no va a estar. Sí. Pero el puesto sigue existiendo la mayoría de las veces, si no, desaparece la empresa. Pero ahí está, no somos eternos, estamos de paso, ¿sí? Y como tal debemos considerarlo, debemos de trabajar y dejar un buen recuerdo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Y muchas veces se nos olvida que si abusamos de los demás, ¿sí?, un día ya no vamos a estar ahí. ¿Sí? Algo que tengo mucha conciencia desde casi al empezar a trabajar es que si tú estás en un puesto de autoridad, ¿sí?, y tratas mal a la gente y te obedecen solo por miedo, ¿sí?, ellos en la primera oportunidad que tengan te van a poner el pie para que caigas, porque no están conformes con tu liderazgo, ¿sí? Y que el día de mañana que te vayas, pues no dejaste amigos porque causaste muchos problemas y muchos sinsabores a esa gente. Entonces es importante también que al final, al irnos de ese lugar de preeminencia, hayamos dejado amigos y que el día de mañana, sin ningún tema, sin ninguna situación fuera de esto, nos puedan saludar o podamos saludarlos con confianza sin recibir insultos o groserías debido a que abusamos de nuestra autoridad. Por último, y número 7, ¿sí?, nunca debemos olvidar que vamos a rendir a cuentas a Dios de lo que hagamos, ¿sí? Él lo menciona claramente, de todo lo que nos dio, vamos a rendirle cuentas. Así que de este periodo, si te toca, si Dios te bendice, te da una promoción, te da un ascenso, te pone en un lugar de prominencia, de autoridad, tú vas a rendir cuentas. Yo voy a rendir cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Entonces, actuemos de esta manera, ¿sí?, para que podamos darle honra al Señor, para que podamos tener éxito, para que podamos triunfar en la promoción y no nada más en la adversidad, ¿sí? Recordando que si lo hacemos de la manera correcta, ¿sí?, vamos a traer bendición al nombre de nuestro Señor y vamos a demostrar, ¿sí?, que somos buenos mayordomos en lo poco. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si somos buenos mayordomos en lo poco, sobre más nos pondrá. Entonces, cerramos con esto. Sí, espero que el Señor los bendiga, que tengan una semana excelente y muy bendecida, y espero en Dios que esta lección de Nehemías sea de bendición para sus vidas. Hasta luego.